Estamos en el domingo 26º del tiempo ordinario. Seguimos el ciclo B dedicado al Evangelio de Marcos, tomado del concepto central de lo que nos transmite el Evangelio de este día, el, digamos, esta frase, esta intuición de que toda persona que hace el bien está a nuestro favor, es parte de nuestra familia. La primera lectura está tomada del libro de los Números, un libro que forma parte de la Torá. No muchas veces lo leemos, pero sí hay algunos momentos a lo largo de la liturgia anual en que aparece. La Torá, recordemos, en griego también se conoce como el Pentateuco, que significa 5 vasijas, porque antiguamente los libros enrollados se guardaban en vasijas. A este se le llaman números por su meticulosidad aritmética con las prescripciones del culto judío. Son instrucciones e instrucciones de cómo hacer los sacrificios, qué tipo de oraciones, etc. Y también se le llama así por 2 censos del pueblo que menciona. En la tradición judía se le denomina más bien en el desierto, referencia a sus primeras frases y al ambiente en que se desarrolla su historia. Recordemos que el desierto evoca el lugar donde nos encontramos sin distractores, con nosotras, con nosotros y con Dios. El camino de simplificación que nos permite acceder a la tierra prometida, a la comunión con Dios. Por eso la práctica de la oración contemplativa muchas veces se equipara con un viaje al desierto. El texto que leeremos nos muestra a Dios distribuyendo a 72 personas el espíritu que le había dado originalmente solo a Moisés. Llama la atención que inclusive 2 de los elegidos, no presentes en la tienda de encuentro, cuando Moisés ora por los que reciben el espíritu, reciben el mismo espíritu. El mensaje es claro: el espíritu de Dios no conoce fronteras ni límites. Tomado de la exclamación del propio Moisés: ojalá todo el pueblo fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. El salmo de este domingo es el Salmo 19, que canta la perfección de la ley de Dios. El sentido de la ley de la Torá no es meramente una colección de reglas y preceptos. Significa más bien el orden y armonía de todo lo que existe, el proyecto de Dios, la comunión que Dios quiere. Por eso se puede entender sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz. El sabio trata de reconocer este orden y armonía divina y regular su vida por ella. Al mismo tiempo, el verdadero sabio es humilde al reconocer que no siempre lo logra y que necesita la misericordia de Dios, quien lo vuelve a encauzar. El estribillo que vamos a compartir: la ley del Señor es perfecta en todo. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago, que hemos estado meditando en estos últimos domingos. Santiago nos presenta un texto en la tradición de los oráculos de juicio de Dios del Antiguo Testamento contra los injustos y abusivos. Esos los encontramos prácticamente en todos los profetas, especialmente en Amós, en Isaías, etc. La carta de Santiago, en el capítulo 4, versículos del 13 al 17, presenta el juicio de Dios contra los comerciantes ambiciosos que engañan a sus clientes. En la lectura de hoy es contra los propietarios explotadores de sus trabajadores. En ambos casos les reprocha que roben a las personas más desvalidas y necesitadas, todo para acumular riquezas y vivir en medio de lujos. El autor dice, y cito, que su riqueza está corrompida, la polilla se ha comido sus vestiduras y su oro y plata están enmohecidos. Es decir, los atesoran en vez de usarlos para hacer el bien. Esta avaricia de riquezas terminará por consumir sus carnes como el fuego. Su compulsión egoísta termina por destruirles la posibilidad de ser felices. Santiago también denuncia que quien tiene poder económico suele corromper también a la justicia humana.
que termina condenando inocentes porque no se pueden defender. Tomado de la carta, lo que han defraudado está clamando contra ustedes. Y así llegamos al Evangelio de este domingo, tomado de Marcos. Estamos en el capítulo 9. Nos transmite dos enseñanzas. La primera nos dice que la bondad no es exclusiva del grupo de los seguidores cercanos de Jesús. Y la segunda, la importancia de no consentir en nada que nos aleje de Dios. Para las cristianas y los cristianos, toda persona que actúa como es un aliado. Por eso nos sentimos cercanos a quienes trabajan al servicio de la humanidad, del bien común. Recibimos claramente que en ellas y actúa el Espíritu Santo. Quienes aman así, entregando lo mejor de sí para bien de quien les necesita, tienen el poder de exorcizar el demonio del egoísmo y sus múltiples manifestaciones, como la insensibilidad, avaricia, violencia, difamación, envidia, frivolidad, etcétera. La segunda enseñanza se transmite al subrayar que la comunión con Dios, es decir, vivir en el reino, vale más inclusive que el sentido de la vista o el uso de las manos o el uso de los pies. Cualquier don de Dios que hemos convertido en riqueza, es decir, en posesión, en propiedad nuestra, desvinculada del bien común y la construcción de la comunidad, en realidad se ha convertido en un ídolo, en un distractor que nos separa de Dios y del prójimo. Si no puedo restituir su identidad como don gratuito a estas riquezas, es mejor renunciar a ellas que correr el peligro de vivir esclavizados a nuestros apegos y perder la oportunidad de alcanzar la verdadera vida en Dios. Marcos también nos advierte de las consecuencias de ser escándalo, es decir, obstáculo para que los sencillos entren al reino de Dios. Nos quedamos con ese mensaje. Nada supera el valor de entrar en el reino de Dios, es decir, en comunión de amor con el Dios vivo. Hay una frase que me parece que es el mejor lema de nuestra fe, de nuestra identidad cristiana. Y esa frase es sencilla, ¿no? Tan sencilla como siempre es mejor amar. ¿Qué quieren decir estas cuatro palabras? Siempre es mejor amar. Que independientemente de lo que la vida nos va presentando, de las circunstancias en las que estamos, positivas o negativas, la luz, digamos, la guía, el faro para nuestro actuar, debe estar vinculado con el amor. En cada circunstancia, ¿cómo puedo hacer presente mi amor? El amor nace en nuestro corazón, desde luego. Se lo aprendemos a Dios. Es nuestro maestro. Y en otras ocasiones les he comentado que el amor es una facultad que Dios nos ha regalado, el amor divino, el amor de agape, es una facultad. Se parece a otras facultades que los seres humanos tenemos, ¿no? Cuando un bebito nace, pues tiene la facultad de aprender a caminar, tiene la facultad de aprender a hablar, tiene la facultad de empezar a pensar racionalmente, entre otras cosas, ¿no? Pero si no hay quien le enseñe, no va a desarrollar esa facultad. Ya conocen ustedes hasta leyendas de que niños abandonados en el monte, que los hicieron o los crecieron animales silvestres, pues caminaban como animalitos y desde luego no hablaban. ¿Quién es el que nos enseña a amar? Cristo, Dios a través del Señor y de su entrega amorosa, que desde luego se consuma en la cruz, pero recordemos como nos transmite cada celebración de la Eucaristía, esa entrega de Jesús en la cruz no es un hecho único en la historia y ahí se quedó. Y cuando terminó y el Señor a través de esta manifestación definitiva del Padre en su última palabra, cuando lo resucita y el Señor pasa a ser
a llevarnos dentro de él, dentro de su corazón, al dinamismo del amor trinitario para toda la eternidad. Esa entrega de Cristo en la cruz es alargada, es presente, es continua a través de toda la historia. En cada momento Dios se te está entregando, en cada momento Cristo entrega su vida por cariño a ti. Como todo acto de cariño requiere, ya lo hemos dicho también muchas veces, que nosotros lo acojamos. Cuando hacemos silencio interior, cuando nos ponemos frente a Cristo como estamos, con nuestros sentimientos, con nuestros anhelos, con nuestros temores, con nuestros recuerdos y heridas de toda la vida, de toda la historia, Cristo, que nuevamente está entregándose por ti, va sanando, va transformando estas heridas, te va enseñando a amar, te va capacitando a amar. Cuando aprendemos esto de Dios, lo que a lo mejor se traducía en una vivencia particular, cuando estabas ante el Santísimo, cuando participabas en la Eucaristía, que desde luego son momentos importantes y muy bellos de encuentro con Dios, esos momentos, mientras más tiempo pases en la presencia del Señor, se van alargando a lo largo de todo tu día. Ya ves el mundo, aprendes de Cristo a ver el mundo con una mirada compasiva. Ves a tus hermanos y a tus hermanas y no te quedas con la superficialidad de sus acciones o de sus reacciones, inclusive cuando te agreden. Puedes captar el dolor que hay en su corazón, la herida que a lo mejor cargan, y te das cuenta que así de la mano de Cristo, tú tienes elementos para sanar a esa hermana, para sanar a ese hermano. De eso habla la primera lectura, ¿no? La lectura que escuchamos del libro de los Números, cuando Moisés dice, ojalá todo israelita fuera un profeta. Es decir, traducido en nuestro lenguaje cristiano y nuestra visión universal de la salvación en Cristo, ojalá toda persona viviera en comunión con Cristo. Porque recordemos que profeta no es adivino. Profeta es aquel que, vinculado al amor de Dios, ve con la misma mirada, con el mismo amor al mundo e incide en ese amor, en ese mundo a través del amor. La segunda lectura tomada del apóstol Santiago llama la atención, desde luego por amor. Sabemos que el amor, cuando la gente está alicaída, cuando su dignidad ha sido conculcada, como muchas veces pasa con nuestros hermanos y hermanas migrantes, el amor significa levantar a la persona, restituirle esa dignidad, mirarla, tratarla, abrazarla, acompañarla como hijo o hija de Dios, imagen del Dios vivo. Y a través de eso restituir su dignidad, sanárselas. Pero cuando a veces estamos en el otro extremo, en los corazones duros, los corazones que por distintas circunstancias, sobre todo por la distracción de las trampas del espíritu de este mundo, han endurecido su corazón, a veces el amor tiene que ser fuerte. Y ese amor fuerte es el que utiliza Santiago para llamar la atención a quienes viven encerrados en su egoísmo. ¿Cómo es posible que le estés robando al que tiene poco para vivir con esos lujos? ¿Cómo es posible que no sientas, no percibas la necesidad de tu hermano o de tu hermana? Recordemos, ya decíamos que el amor es tener compasión, como Dios me tiene compasión y me va enseñando a, eh, me va capacitando a sensibilizar mi corazón para poder sentir con el hermano y después poder incidir en su vida bendiciéndola. ¿Cómo? Con los dones que yo tengo. Eso es lo que está diciendo Santiago a quienes tenían recursos. Ustedes tenían recursos y en vez de compartirlos, en vez de convertirlos en bendición para los demás, han dejado que esos recursos los esclavicen. Y como dice el texto, las pasiones el texto de Santiago, pero traducido, este tipo de pasiones por los dones que Dios nos ha dado, sobre todo por poseer
el poder y la imagen, si no sabemos liberarnos de la forma como nos esclavizan, empiezan a quemarnos el alma. La gente que tiene mucha plata quiere más plata. La gente que tiene poder quiere más poder. La gente que le encanta que le estén aplaudiendo y le alaben su imagen de cualquier tipo, su imagen pública, digamos, quiere más. Y se vuelven esclavos de eso. Esclavos con el corazón endurecido porque se les olvida que todo eso que tienen, las posesiones, el poder y la imagen que podemos desarrollar, solamente son pretextos, son vehículos para que podamos compartir el amor con nuestros hermanos y hermanas. Y eso nos lleva al Evangelio y finalmente a la invitación que el Señor nos hace de ver que tenemos hasta un vaso de agua. ¿Cuántas veces un hermano necesita de nosotros? El agua, recuerden que es algo vital para el ser humano. Una llamada, una sonrisa, un acto de ternura con la gente que nos rodea, con la que te encuentras día con día puede transformar sus vidas, puede ser como un vaso de agua para ellas y para ellos. Termina el texto del Evangelio con mucha fuerza, pues utiliza algo que para todos nosotros es preciado, la vista, las manos, los pies. Si la vista te impide, si el uso, el vínculo que tienes con el don que Dios te ha dado de la mirada, te deja un corazón duro, mejor arráncate el ojo, mejor córtate la mano, mejor córtate los pies. Aquí la importancia es que captemos cuáles de estos dones que Dios nos ha dado nos tienen esclavizados. Pedir la gracia de convertirlos realmente en oportunidades para amar y servir. Y si no podemos, no hacernos tontos y es mejor devolvérselos a Dios. Señor, yo no puedo manejar esto, no puedo manejar la plata, no puedo manejar el poder. Mejor lo devuelvo porque lo que quiero es poder amar. Y si puedo amar más en sencillez, opto por ese camino porque finalmente eso es lo que nos conduce a la vida eterna. Que el Señor nos permita entender y aterrizar el mensaje de estas lecturas de esta Sagrada Escritura para el domingo de hoy. Que así sea. Llevémonos para esta semana esa frase. Siempre es mejor amar. Que cada una de las circunstancias que tu día te vaya presentando, mientras te preparas para el trabajo, mientras estás en tu trabajo, en tus interacciones, no te olvides de esa manera de vivir propia de nuestra identidad cristiana. Siempre es mejor amar. Y amamos con los dones concretos que Dios nos ha dado. No se te olvide que tu principal don es tu presencia. Hacerte presente a la gente que te necesita, sobre todo a aquellos y aquellas que se sienten abandonadas, no tomados en cuenta. Que el Señor nos oriente para que podamos ser realmente bendición para quienes encontremos. Que tengan una linda semana, Dios con ustedes.